empezar a trabajarlo, poderlo dominar. David Vega García también ya está conectado. ¿Hay una relación entre el ego y las enfermedades psicosomáticas? Efectivamente, porque el ego está asociado con el miedo. ¿Por qué? Porque muchas veces de las máscaras que nosotros estamos utilizando en la vida cotidiana tiene que ver con esa inseguridad interna. Entonces, el hecho de tener diferentes tipos de miedo, porque ese es otro tema que vamos a tocar ya más adelante, que es el tema del miedo, pues obviamente tiene repercusiones en las enfermedades, claro. O sea, en nosotros estar activando el miedo a algo que no conocemos, entonces empezamos a activar toda esa parte de que las enfermedades empiecen a tener la posibilidad de poder entrar a nuestro sistema pragmático, que es el sistema que nos resguarda de cualquier tipo de situaciones energéticas no coherentes en nuestra vida, y pues obviamente tiene una repercusión. Iguanito, ya se conectó. Mucho éxito, amigo, qué buen tema. Pues muchas gracias, Iguanito, te mando un fuerte abrazo, espero que pronto nos veamos. Tania Círigo, ya conoce cierta persona que su ego era tan grande que a la larga se quedó solo porque nadie lo podía superar. Sí, efectivamente, hay muchas veces el ego no nos permite ver y reconocer los diferentes problemas que tenemos, ¿no? Y pues lo más incoherente en este sentido es de que obviamente si tenemos el ego suficientemente grande, tenemos la autoestima suficientemente pequeña. Entonces, haciendo un poco de la importancia de los cuidados, ahora vamos a hacer como un ejercicio con respecto. Yo quisiera que pusieran mucha atención con esto, porque vamos a trabajar con respecto a qué tipo de ego estás viviendo, o con qué tipo de ego estás ahorita trabajando, ¿no? Sin embargo, en este plano espiritual, el excesivo ego o la conciencia individual perjudicaría el crecimiento personal, pues uno no se entera que existe una conciencia universal, algo así como un tapón que impide la ascensión de la mente a los estados superconscientes, ¿no? Este ego, precisamente la máscara, no nos permite activar diferentes dones que nosotros ya tenemos en nuestro sistema, y pues obviamente no los descubrimos en el paso del tiempo. Hasta que seamos coherentes y conscientes, en ese momento destapamos, quitamos el tapón, y en ese momento empezamos a tener conciencia de nuestros actos, y pues obviamente podemos seguir avanzando en diferentes esferas de conciencia. Afirma un investigador llamado Iván Durán Garlic, autor de un libro que se llama El Ego. Agrega que la mente de una persona con poca autoconciencia es un hotel de 5 estrellas para el ego. Entonces, indica que para evolucionar es necesario conocer qué tipo de ego predomina en la personalidad y trabajarlo. Para adentrarse en ese conocimiento, invita a revisar estas categorías que ahorita los vamos a ir enunciando y enterarse en qué clasificación se encuentran. Pues bueno, vamos a poner mucha atención con respecto a esta parte que es la clasificación del ego. Frank, ya se está conectado. Hola Manuel, el ego representa la embriaguez del alma. Efectivamente es la parte en que verdaderamente no tenemos la conciencia, o no hacemos actos inconscientes a través del ego, ¿no? Y pues obviamente eso nos trae repercusiones tanto espirituales, personales, y pues bueno, podemos tener diferentes tipos de problemas. Yo quisiera que se fueran conectando directamente también a nuestro Twitter, que es @PrideNamaste, y directamente en nuestra página de Facebook lo pueden buscar como Pride Radio. Y pues bueno, pues vamos a dar comienzo. Rick Soto ya se conectó. Muy buenas noches, Rick, te mando un fuerte abrazo. Por ahí nos estaremos viendo en la semanita para hablar con respecto a este tema. Que es algo controversial también. Y pues bueno, vamos con la parte de cómo nosotros podemos catalogar o en qué parte de ego estamos trabajando. El ego sábelo todo. Es aquel que siempre cree tener la razón. Le gusta dar consejos, sobre todo siempre contesta, aunque no sepa. Cree tener la respuesta para todo. No se puede quedar callado.
ahora sí que vayan ustedes ahí checando en el chat si verdaderamente le checa, para que vayamos comentando cada uno de nuestros egos en los cuales estamos encasillados o estamos estacionados. El ego insaciable. Es el ego centro de mesa. No le gusta pasar desapercibido, hace cualquier cosa para llamar la atención. La siguiente, que es el ego interruptor. Su necesidad de autorreferencia es tan fuerte que interrumpe permanentemente. Nunca deja que los otros terminen de hablar. Entonces, pues bueno, vamos a ir checando poco a poco. Ustedes váyanme ahí anotando directamente en el chat para saber y poder empezar a trabajar cómo podemos empezar a trabajar el ego. El ego envidioso, el que no soporta los triunfos y éxitos de otros, degrada a los que cree que son mejores que él. El ego prestigioso es el ego que busca aplausos, reconocimiento y admiración en todo lo que hace. Siempre quiere ser el mejor. Frecuentemente les dice a los demás: te lo advertí, yo sabía, te lo dije, pero nunca me escuchas, etcétera, etcétera, etcétera. Porque es la persona que nunca se equivoca o que nunca cae en un error. El ego jinete se monta de lo que dicen los otros. Se aprovecha de los datos de los demás para su propio beneficio. Saca partido de lo que otros dicen para estructurar sus propias intervenciones. Es copión y usurpador. El ego sordo. Nunca escucha, le gusta hablar solo a él, habitualmente finge escuchar. El ego manipulador. Es el ego astuto que siempre se las arregla, ya sea tergiversando, acomodando, engañando, mintiendo o justificando para que las cosas resulten siempre a su favor. El ego orgulloso es aquel competitivo, discutidor, que no le gusta perder. El ego premental, silencioso, es aquel ego que calladamente tiene un discurso paralelo, es criticón, hipócrita y enjuiciador. ¿Tú qué parte de ego o qué ego estás trabajando? Pues en realidad el ego no puede, bueno, sí, puede haber ego, bueno, Alfonso, aquí me pregunta Alfonso para las personas que no están conectadas al chat, me dice, ¿puede haber ego bueno? Efectivamente, sí puede haber ego bueno si lo tienes dominado, porque obviamente tendrás la conexión para poder escuchar a las demás personas, tendrás la conexión para que tú puedas empezar a trabajarlo. Muchas veces o muchas de las situaciones que tenemos con el ego es de que no lo tenemos dominado. Nos domina él a nosotros. Es la máscara que nosotros proyectamos hacia las demás personas. Pero muchas veces no nos damos cuenta de las afectaciones que pudiésemos tener por esta situación. Entonces, Riquis Triquis Pambolero, amigos, soy payaso Rey Demián. Ah, ok. Rey, Damián, te mando un fuerte abrazo, Damián. Dice, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo? Para algunos es el bueno. Pues fíjate que para poder hacer una identificación del ego tendrías que hacer una identificación de tu propia esencia. ¿Cómo podemos llegar a ello? Pues hacerte una autocrítica, verificar que si en algunas situaciones de la vida el ego te está dominando, o la parte de la máscara, la parte oscura, que digas yo soy, y jamás permitas como que la otra parte haga una simbiosis contigo, pues obviamente no está trabajado o no está dominado, sino el ego te está dominando a ti. Me dice David Méndez, yo no me identifico con ninguno. Perfecto, David, pues qué bueno. Entonces eso quiere decir que probablemente estés trabajando desde otro punto de vista, pero igual podemos empezar a hacer autocríticas de uno para empezar a trabajar el super yo, ¿no? Que es el super ego. Entonces respondiendo a la pregunta que nos hacían, efectivamente, si hay una dominación del ego, podemos tener una dominación de nuestra máscara que proyectamos hacia las demás personas. De lo contrario, obviamente el ego va a distorsionar la realidad. Una persona con problemas de ego, porque a final de cuentas es una parte inherente a nosotros, no podemos hacer una negación, no podemos negar el ego. O sea, parte de ello es parte de nuestra esencia, es parte de nuestra proyección hacia las demás personas, pero depende mucho
de que te domine tú, que más bien que tú lo domines a él o él que te domine a ti, porque puede ser que sea una proyección totalmente falsa de lo que eres. El ego, pues obviamente, como les menciono, distorsiona la realidad. Una persona con problemas de ego suele ser bastante desagradable, bastante egoísta, muy maliciosa, destructiva, tiende a juzgar negativamente a los demás. El ego necesita continuamente dar buena imagen ante la sociedad. Carece de un plan de humildad. Es como una ilusión, una fantasía que va a pretender situarse por encima de los demás. Cuando nos encontramos dominados por nuestro ego, la opinión que se tiene de uno mismo está distorsionada. El verdadero yo se aleja y conocerse a uno mismo se complica. Las personas que viven dominadas por el ego están engañadas, se creen superiores, no ven la realidad. Es un error de pensamiento que intenta hacer una presentación de cómo a usted le gustaría ser, en vez de cómo es en realidad. El ego es una máscara social, un papel que nos aleja cada vez más de lo que somos en verdad. Esta máscara necesita halagos, aprobación de los demás, necesita tener el control de las situaciones y personas, quiere tener el poder porque en lo más profundo de su ser hay temor. El ego necesita creerse superior para disimular su verdadero sentimiento de inferioridad. El ego es como un personaje que se va creando. El ego se aleja de la sencillez, se caracteriza por la complicación, es como una actuación del ideal, una falsa autoestima que se necesita proyectar para que nadie vea la gran inseguridad que se esconde en el interior. Esta es la parte muy interesante. Pues obviamente, ¿qué podría suceder si dejas dominarte por el ego? Que no arriesgaras mucho por miedo a fracasar. Te vas a quedar en una zona de confort, en una zona rutinaria donde vas a alimentar tu falso yo con halagos y aceptación. El terreno conocido será tu hábito de vida, un sitio donde te aceptan. No querrás arriesgar en lo desconocido por miedo de recibir rechazos o críticas. Una persona que tiene una autoestima verdadera no tiene miedo a explorar lo desconocido, porque las desaprobaciones de los demás las aceptan y no le molestan. Aprovecha para aprender de lo que sale mal sin dañar su valía personal. ¿Qué pasa si hay muchas situaciones? ¿Qué pasa si el ego no es alimentado? Yo creo que aquí sería una parte importantísima para las personas que viven dominadas por el ego. ¿Por qué? Porque si no las alimenta la parte exterior, viene una catarsis de lo que verdaderamente somos y ahí vienen los conflictos. Cuando el ego no es alimentado por el exterior, la persona se siente mal. Las emociones pueden experimentarse de todo tipo de sensaciones negativas, como la timidez, la rabia, la pena, el miedo, y ahí veremos que se trata de una falsa seguridad disfrazada. Cuando la persona recibe críticas, no es aceptada y no se le reconoce, es cuando la máscara se cae y nos podemos dar cuenta de que en realidad no somos quienes pensamos. Según el ego, la identidad depende de lo que los demás piensen de ti. Por eso es tan importante no dejar que domine tu vida, porque si no serás como una hoja que se mueve al son del viento en base a lo que recibas de la sociedad. Verdaderamente, yo conozco a muchas personas que entre más, lo vamos a transportar a las redes sociales, ¿no? Entre más tenga likes en mi fotografía, más posibilidad tengo de poder ser importante en la vida, ¿no? Entonces, es mejor utilizar cera o el moco. César Méndez me dice, es mejor utilizar cera o el moco de King Kong. Ya no usaré ego. Bueno, sí, es muy buena la cera, el ego, bueno, cambiando el tema, el ego no me gusta. El superego sí lo tengo, hasta tengo un tipo de mi altar a mí mismo. Ok, Alfonso Reyes Ramírez, el superego sí lo tengo, hasta tengo un tipo de altar a ti mismo. Bueno, entonces yo te preguntaría a ti, Alfonso, ¿qué proyección le estás dando a las demás personas? ¿Qué identidad real le estás dando a los demás? Yo creo que aquí sería importante de cómo estarías tú en este momento, o qué estarías haciendo en este momento si tuvieses la necesidad de quitarte esa máscara y empezar a trabajar desde la humildad.